Seguimos aquí compartiendo en 1980 distintas voces y es el turno de Ismael Mahfoud, que tiene una larga militancia como santafesino en distintos espacios en la defensa de la logística, del ferrocarril, bueno, todo lo que tenga que ver con la comunicación de bienes y personas, pienso que en un sentido positivo, Ismael, sí. Para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. En definitiva, ¿cómo lo pensaron aquellos grandes soñadores, no solamente argentinos, sino a nivel internacional, ¿no? Podemos diferenciar los proyectos, pero ese era un poco el sentido, ¿no? También. Y bueno, Ismael es parte de un grupo de trabajo denominado Santa Fe en el Tren, que viene trabajando hace algunos años. Gracias por venir. Gracias, Luis, a vos por invitarme. Nos hemos cruzado alguna vez en un debate en multimodal, ¿recuerdo? Sí, en intermodal, sí. Intermodal, perdón. Y también, bueno, compartir con nuestros televidentes acerca del espacio que conforman, describirlo, por qué este espacio y qué es lo que están realizando. Bueno, nosotros con un puñado de vecinos de la ciudad nos gusta reconocernos como ciudadanos de Santa Fe, simplemente, porque si bien entre nosotros hay profesionales, hay estudiantes, somos pocos, somos menos de 10, pero tenemos este factor común que es reivindicar la posibilidad de reactivación ferroviaria y el poder que tiene una red ferroviaria como la nuestra para mejorar la vida de la ciudadanía. Entonces, bueno, más que nada la inquietud de decir, bueno, acá nos tenemos que poner un poco más organizados, hacer un documento o hacer alguna acción más concreta, o una propuesta más concreta, fue a partir de 2019 que se empezó a construir el circunvalar ferroviario. Entonces nosotros vimos que no se estaba diciendo nada sobre las vías interiores de la capital provincial y decidimos organizar todas las propuestas que nosotros teníamos un poco desparramadas, claro, para generar un proyecto y bueno, eso también nos hizo que nos organicemos un poco como grupo. Por supuesto que siempre hay en cualquier sociedad lobbies o grupos de poder, están los grupos económicos muy fuertes, hablabas recién del plan circunvalar, obviamente eso tiene que ver con un modelo de país donde el transporte evite las ciudades, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos particularmente, ¿no? Donde el tren tiene un ida y vuelta con las ciudades enorme, ¿no? Transportando bienes y personas y siendo un factor fundamental para el mejoramiento de la vida de las personas. Aquí hay grupos de poder que abogan por circunvalar, evitar que ingrese y transportar únicamente piedras, bueno, minerales, sales, sí, soja. Te diría que evitar que el transporte sirva de la ciudad. O sea, el modelo que vos estás explicando no contempla que el transporte sirve a la ciudad. Entonces, te alejan las vías, te alejan las vías de comunicación de la ciudad y no les importa que la ciudad pierda posibilidades de mayores servicios, de mejorar su capacidad de servicio en cuanto al transporte. Y así mejorar la posibilidad de la industria. Y bajar los precios, haciendo más eficiente la logística. Es toda una cadena, pero ese proceso de alejamiento de las vías de comunicación, porque estorban. Podemos atarlo con el tema al que voy a caer ahora seguidamente, pero ese proyecto de circunvalar con vías, de alejar el tren, de oponerse al paso del tren, es un proyecto que, digamos, es un poco retrógrado, digámosle, a nivel productivo, porque en la ciudad se necesita el transporte masivo. A ver, y lo además, mejor, perdón, Ismael, estamos hablando en un país que tiene una tasa de pobreza y una tasa de desempleo no declarada, ¿no? Porque se están dibujando los números porque hay una alta informalidad y se declara como empleado una persona que recibe un subsidio estatal, lo cual no es, digamos, en realidad no es así, no es un trabajo que tenga productividad y que mejore, que tenga proyección en el tiempo, ¿no? Que sea una cadena en un sentido positivo. Sí, ¿no? que está dentro del sistema productivo, digamos. Claro, entonces, en este país, destruir la comunicación es un
un eslabón más de la tragedia. Sí, sí, no es casualidad tampoco, porque digamos, estamos dentro de ese esquema, por decirlo de una manera grotesca, antiproductivo. Y a mí me parece curioso que te contaba lo de Circunvalar, Claro. y esto está atado con la polémica reciente de la venta de los terrenos de la estación Belgrano. Es todo está todo entrelazado, digamos. Básicamente, la circunvalación se hizo un poco con un muy buen motivo de liberar esos terrenos para que se pueda hacer lo que se está haciendo ahora. No sé si podemos pasar ya directamente al tema de la compra. Problema. Pero esto, si nos ponemos a hacer memoria, hace 10 años por lo menos se está tratando de vender y no es este gobierno. O sea, distintas miradas, distintas propuestas. Distintas gestiones fueron colaborando a que se llegue a esta situación. Sí, Milei no bajó de un plato volador. Si querés le da el tiro de gracia, pero esto ya venían cascoteándolo hace bastante. Claro. Entonces, no es contra ningún gobierno, pero es a favor de un proyecto que tenga en cuenta el transporte como servicio para las personas. Pero además, vos hablabas recién de Santa Fe en el Tren como grupo donde hay 10 integrantes y bueno, los grandes proyectos también surgen desde abajo y también hay una anécdota que siempre comenta un amigo médico sobre los años 30 en Estados Unidos. Roosevelt atiende a los sindicatos sanitarios y bueno, los sindicatos van con todos sus proyectos. Supongamos, Santa Fe en el Tren se reúne, ¿no?, con parte del Ejecutivo Nacional, va con sus proyectos. ¿Qué le dice Roosevelt una vez que escucha todas las propuestas? Oblíguenme, ahora. Ahora oblíguenme. Están las ideas. Bueno, por eso es tan importante tener usinas de ideas. Y no hay que amilanarse, ¿no? Qué bueno sería que después de alguna entrevista o de... Bueno, es un proceso social mucho más complejo, quizás. Que alguien, que el interlocutor en vez de decirte qué lindo te diga, bueno, ahora... y directamente te diga lo que piensa. A veces nos cuesta un poco. Claro, claro. Estamos en una etapa distinta a la de Roosevelt, que es otro país, otro momento histórico. Otra cultura, todo. Otra cultura. Pero bueno, yendo a un poco a lo que se está debatiendo hoy por hoy, me parece importante mencionar que lo que nosotros nos parece urgente defender del predio de la estación Belgrano, cosa que cabe mencionar que es todo el predio de la estación Belgrano. El edificio de la estación es un edificio dentro de la estación, pero el cuadro de estación es todo un conjunto, digamos, que se agrupa por su sentido, por su uso, claro. Entonces, es el puerto del ferrocarril. El nodo logístico sería el puerto del ferrocarril. O sea, vías sin nodo logístico es como un río sin puertos. Exacto. Muy buena la analogía, sí. Bueno, y en ese sentido, nosotros lo que entendemos que hay que preservar sí o sí, nos parece que aunque esto siga adelante, tienen que tener esta consideración, es mantener la vía de acceso al puerto. Hoy por hoy la vía de acceso al puerto está inactiva por una serie de desmanejos que se hicieron, pero es todavía recuperable. Ahora, si dado el caso se llega a subastar y a eliminar ese tramo sobre Vélez Arfield entre Boulevard y Calcena, ahí sí ya sería, el puerto quedaría definitivamente desconectado de la red ferroviaria. Entonces vos ahí le estás quitando un potencial al puerto local que vamos a ir muy de abajo. Claro, siempre los críticos de estas posturas críticas que te dicen, no, bueno, pero hoy no está funcionando tan bien el puerto, no está funcionando tan bien el ferrocarril. Bueno, pero nosotros tenemos que trabajar en un futuro para que funcione, en función de entender que son herramientas potenciales para solucionar los problemas actuales. Claro. Entonces obviamente tenemos que tener un proyecto productivo y que tenga ligazón, que esté ligado a estas herramientas de transporte. Pero digamos, si uno anula hoy, en este escenario de falta de desarrollo productivo, anula las herramientas de comunicación, bueno, lo que está haciendo es obturando el futuro. Sí, eliminando herramientas, digamos. Claro. Si vos tenías una herramienta y funcionaba mal, en vez de arreglarla, te desprendiste de ella y ¿qué ganás? Claro. Estás peor. Este debate que están planteando desde Santa Fe en el Tren, ¿cómo lo
trabajan? ¿Cómo interactúan? ¿Cuál es la hoja de ruta de Santa Fe en el tren? Bueno, nosotros una vez que tuvimos hecho el documento, un documento bastante grande, lo presentamos en el Consejo Municipal de Santa Fe en el año 2022 y bueno, ahí está en trámite todavía. No se llegó a aprobar totalmente, pasó por varias comisiones, pero quedó un poco trabado. Yo creo que es por lo extenso que es el documento, capaz que hay definiciones que no se animan a tomar, pero bueno, después nos dedicamos a tratar de difundir estas ideas y de lograr adhesiones sobre el proyecto. En el camino nos encontramos con el Foro de Debate Metropolitano, es un ámbito en el cual estamos trabajando bastante, colaborando en el foro y a la vez tratando de que estas ideas tengan éxito, digamos. Así que básicamente es así, tratando de siempre conseguir alguna entrevista con las autoridades para explicarles, tal vez tenemos un poco de inocencia, pero queremos seguir entendiendo que cuando se explican los beneficios de algo, puede llegar a calar y puede llegar a entender a que se tomen mejores decisiones, ¿no? Bueno, la verdad que es un trabajo sumamente necesario, un trabajo docente, ¿no? En medio de un escenario de analfabetismo cultural muy, muy básico, ¿no? Porque no se entiende para qué sirve un ferrocarril, para qué sirve una ruta, para qué sirve un puerto. Y dentro de esto, trabajamos en redes sociales, por supuesto, como casi todo ahora. Nosotros vemos que hay mucha aceptación de la idea de que vuelva el tren. A pesar de que hay un imaginario colectivo de que el tren no lo quiere nadie, al contrario, si vos ves los comentarios de noticias en los cuales se está vendiendo ahí, o algún retroceso en cuanto a la red, o algunas cosas que se hacen en predios ferroviarios, y la gente a veces, ¿y qué pasa con los trenes? ¿Y qué pasa con el tren Laguna Paiva, que fue un fracaso? Bueno, podemos hablar en otro momento. Sí. La gente necesita transportarse y entiende, mucha gente, que el tren no es un beneficio y un desarrollo. Pero además, lo que va a pasar aquí a nuestras espaldas en la estación Belgrano es claro, ¿no? Va a haber, por supuesto, va a haber trabajo de la mano del extractivismo inmobiliario, ¿no? En una ciudad que ya no está preparada claramente para esa infraestructura, siempre corriendo de atrás, ¿no? Y bueno, no tenemos las redes de gas, las redes de energía eléctrica, las redes sanitarias necesarias como para un crecimiento ilimitado del negocio inmobiliario, pero además lo que cancelamos ahí, volviendo al punto, es toda posibilidad de tener nuestro puerto ferroviario y del acceso del ferrocarril al puerto existente hoy. Entonces eso nos va a llevar más adelante, si se reactiva la economía, a tener que construir un nuevo nodo logístico ferroviario, un nuevo puerto ferroviario en otra localidad, en otro sitio, con una inversión millonaria, o sea, mucho más alta la inversión que la que supone recuperar este espacio como nodo logístico. Una de las cosas que nosotros siempre destacamos es que en la ciudad de Santa Fe somos muy afortunados en tener la red ferroviaria que ya tenemos. Pese a lo degradada que está, es un beneficio muy grande tener las trazas, que son los terrenos, y la red, que en algunos lados hay que reconstruirla y en otros lados hay que mejorarla solamente, pero es muy cara esa infraestructura y degradarla o eliminarla o no darle importancia es una picardía, básicamente. Claro. Nosotros lo que planteamos en principio en el documento... Perdón, tengo entendido que un kilómetro de vías cuesta $1 millón aproximadamente. Sí, más o menos, sí. O sea, nosotros tendríamos que hacer números, tendríamos que evaluar en cuánto dinero se van a vender los terrenos de la estación Belgrano. Claro. ¿Cuál es el monto de dinero que va a recaudar el Estado Nacional? Porque la única intención de Milei en un momento de crisis enorme y de falta de recursos es rematar, como sea, distintos bienes del Estado para obtener recursos. Ese es el interés de Milei. Y a nivel local habrá otros intereses. Pero nunca el fondeo que se obtenga va a ser superior al valor de la infraestructura ferroviaria, seguro. Y vos estás hablando solamente de la infraestructura material, digamos, de como decirte, este vaso. No, pero si yo te digo que el vaso sirve para que yo tome agua y me mantenga hidratado y mantenga una función vital, entonces esto tiene mucho más sentido que el precio del vaso. Por supuesto, el valor intangible. Digamos. Claro, el valor de la función que tiene. Entonces, si vos pensás que
alguna parcela se urbanice de los terrenos de la estación, bueno, puede ser aceptable modificando la estructura del predio, pero siempre teniendo en cuenta que la operatividad ferroviaria es un factor muy importante, porque te va a permitir una actividad que no te lo permite otra industria, digamos. Por ejemplo, vos decías el trabajo que va a dar la construcción de las torres. Es un trabajo con fecha de vencimiento. Exacto. Porque se terminan las torres y después, bueno, se mantendrán las tareas de mantenimiento básicas. Hoy lo tenemos a Trump. El proyecto de Trump es reindustrializar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la industria es lo único que es una polea de transmisión para otras industrias. Claro. Una industria genera otra industria y además eso se llama encadenamiento. Y además genera encadenamientos no solamente hacia el sector productivo industrial, sino también hacia el sector servicios. Entonces, la industria es como la madre de todos los trabajos, claro, de toda la generación del trabajo, ¿no? Nosotros no podemos destruir eso. Lo que todos los países del mundo cuidan, nosotros no podemos descuidar, ¿no? Tenemos que analizar nuestra propia historia, Ismael, me parece, ¿no? Porque hubo mucha gente que trabajó en un sentido constructivo. Ahora tenemos una mirada, me parece, muy playa. Muy playa, muy a corto plazo y muy peligrosa. Sí, tal cual. Y mira, yo soy lo más flexible que puedo en cuanto al modelo, porque hay distintas formas de abarcar un modelo. Sobre esta realidad. Sobre esta realidad. Pero si uno piensa como premisa que el ferrocarril debería estar funcionando, y llegado el caso que los terrenos quieran venderlos porque el Estado no los puede sostener, no puede sostener su mantenimiento como espacio físico. Lo quieren vender, pero también está la herramienta de decir, bueno, esta parte es para transporte, porque necesitamos que la ciudad tenga este nodo puede ser logístico, complementario, claro. aunque no sea estatal, sí. Pero que el Estado regule ese lugar como un nodo logístico también es una herramienta. Hay muchas formas de hacer las cosas bien. Santa Fe en el tren, sí. Un espacio muy necesario de reflexión, de estudio, de debate. Ojalá estos espacios se multipliquen y el trabajo de ustedes también, Ismael. Y ojalá recuperemos el trabajo y recuperemos nuestros puertos y ferrocarriles para el beneficio de toda nuestra comunidad. Gracias. Gracias a vos y por el trabajo que haces siempre. Seguimos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.